Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros este miércoles 9 de julio en el Toro por los Cuernos. Miren, en este momento estamos viviendo en España una situación muy preocupante, pero también la estamos viviendo en Europa, pero es que la estamos viviendo en Occidente. Hace un par de días presentó el invitado de esta noche, que es ni más ni menos que José Luis Aulet Barros, magistrado en Madrid, juez de un talante impresionante, es juez, es humanista, es escritor, es de todo, y yo creo que también es poeta, ya nos lo va a confesar él luego, pero el lunes presentó un libro que creo que merece la pena que todos ustedes lean. Vamos a hablar de ese libro y porque habla de la noche de Europa, del ocaso casi de nuestra maravillosa civilización, que está en un momento, según él, sin retorno. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de lo que es la justicia, de dónde empezamos, del arranque en nuestra Constitución, de lo que se está viviendo hoy, de hacia dónde vamos. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas y él nos va a dar nos va a abrir la mente a entender, porque como yo le decía al principio cuando nos encontramos, es que en este momento hay un exceso de opinión y hay muy poca información. Para eso yo tengo el lujo esta noche de contar con José Luis. José Luis Saulet, muchísimas gracias. Es un placer enorme tenerte aquí. Gracias a ti por Muchas gracias. recibirme. Cuéntame, primero, háblame de tu libro, de cómo empieza tu libro. Bueno, yo a diferencia de Umbral no he venido aquí a hablar de mi libro, ¿eh? ¿No? Habíamos quedado No, en otra cosa. pero por eso no Pero me lo bueno, tienes que decir. sí. Cuéntame, ¿qué significa ese Bueno, libro tuyo? bueno, el búho de Minerva, el título procede de una frase de Hegel de 1820, que es el búho de Minerva, que es el símbolo de la sabiduría, nunca emprende su vuelo antes de ponerse el sol, que quiere decir que la sabiduría no llega a los pueblos hasta que no es demasiado tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Y eso, me temo, que soy muy pesimista, me está sucediendo en Europa, en Occidente en general, en Europa y desde luego en España. La gente no percibe, no es consciente, al menos tan consciente como yo quisiera que fuese, de las amenazas que acosan a nuestra civilización, que en definitiva nuestra civilización es nuestra supervivencia como pueblo, como civilización, vamos, como alma, como el alma, sí, efectivamente. Efectivamente. Y entonces en el libro ese pues me extiendo 630 páginas en hablar un poquito de las fallas de Europa, dónde se originan y cómo nuestra civilización, a mi juicio, es una civilización excepcionalmente válida para los siglos pasados, para el presente y para el futuro. Pero claro, como he dicho, soy muy pesimista y no sé si va a servir de algo, si va a ser utilizada, si va a estar viva en los siglos futuros. ¿Cuáles son los dos grandes peligros? O sea, ¿por qué? ¿Qué nos ha llevado hasta aquí, en este momento? Hay varios, bueno, básicamente es el hedonismo. Ya empieza muy atrás, realmente, cuando con el humanismo en el siglo XVI se coloca al hombre en el centro de todas las cosas, entonces, y como medida de todas las cosas, que ya lo había dicho Protágoras varios siglos antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo, y entonces el hombre que no ve más allá de sus intereses inmediatos se vuelve egoísta, débil, hedonista, dedicado exclusivamente al placer de ahora y aquí, y entonces eso para la sociedad como conjunto es muy peligroso. Pero acercándonos más a la actualidad, hay, precisamente por causa del hedonismo, pero también por causa de las crisis económicas y de la falta de perspectivas de futuro, hay un desplome de algo esencial para cualquier civilización, que es la natalidad propia de la gente de aquí, con
criada, nacida y rodeada de la civilización propia, no de otras civilizaciones. Y al mismo tiempo con el problema de que nos vemos, no voy a decir la palabra invadidos, pero en realidad sí sería aplicable por otras culturas que siempre han sido no solo ajenas, sino incluso las contrarias. A ver, no faltaron autores a lo largo de la historiografía europea que dijeron que Europa es el anti-islam. O sea, Europa nace como lo contrario al Islam, tanto por el sur como por el este. Y claro, pues tenemos al Islam dentro, ¿eh? Con todas sus virtudes que las tiene, pero no es Europa. Efectivamente, ni es la civilización cristiana. Europea, no. Nosotros, los españoles, conseguimos frenarlos durante 8 siglos de reconquista, que fue algo extraordinario, pero ahora mismo, como decía Mahoma, el vientre de nuestras mujeres conquistarán Europa. Efectivamente. Por lo tanto, con los dos problemas que tú citas, nos estamos casi, está abocada Europa de aquí a 100 años a estar rezando mirando a la Meca. Pues yo no lo sé, no soy adivino. Pero no me dirías que no. Pero no diría que no. No diría que no. Sí. Y claro, hay que ver qué clase de países forman lo que hoy se denominan países islámicos. Ninguna democracia, por ejemplo, si es que la democracia merece la pena, que habría que discutirlo, ¿no? Habría que puntualizar. Porque yo soy demócrata. ¿Para qué? ¿Para qué? Efectivamente, la famosa frase de Lenin, ¿no? Que se lo había dicho un español, no me acuerdo aquí, a Llopis, efectivamente. Es ¿Democracia para qué es? No es un fin en sí mismo, es un camino para mejorar la vida de las personas. Es un medio, evidentemente. Claro que sí. Y nosotros en este momento, tú crees, bueno, esos son los dos problemas, pero ¿qué son los 3 o 4 puntos que tú ves donde choca la civilización cristiana con la civilización musulmana? Porque yo lo que entiendo es que hay una serie de cosas flagrantes en el mundo musulmán, como por ejemplo el trato a la homosexualidad. Es terrible, los cuelgan y los matan, eso es una barbaridad. La manera de cómo se considera a la mujer es poco menos que un burro. No se le considera a la mujer. Entonces, estos dos elementos que atentan totalmente contra la falta de respeto a las mujeres y al individuo que quiera como le dé la gana. Eso. Entonces, ¿cómo eso se puede asimilar? Porque ahí confronta, ¿no?, con la civilización cristiana. Y no son solo esos puntos, pero evidentemente, sí, a ver, hay un problema de entrada para juzgar el Islam, y es que está mezclado el Islam como religión con el Islam como cultura, que arrastra a su vez pues formas de vida preislámicas. Por ejemplo, la lapidación de la mujer. La lapidación de la mujer que es infiel, curiosamente, es que ya existía en los pueblos hoy de Próximo Oriente, ¿no? Realmente aparece en la Biblia. Realmente aparece en la Biblia. Tal. Pero bueno, lo que tú querías decir, creo, es que existe compatibilidad del Islam, de la civilización islámica con la civilización cristiana o occidental, como quieras llamarle. Yo lo llamo cristiana porque realmente era cristiana. Claro. Era cristiana. Pues en muchos aspectos sí que son compatibles y en otros no lo son, pero básicamente porque hay preceptos del Corán, del Corán y de otros textos, al-Bukhari, etcétera, que son interpretables. Y claro, la interpretación dominante en los últimos 1400 años, desde que aparece el Islam formalmente de la mano de Mahoma, la interpretación dominante es muy contraria a la práctica, a la mentalidad, a la práctica vital, a la mentalidad de Occidente. Ya, y empezamos con eso, con la persecución a la homosexualidad,
no voy a decir esclavización de la mujer, pero sí el sometimiento a la mujer a un estatus inferior y tal, y eso es muy evidente. Son y muchas otras, teocracias. claro, son teocracias. Y lo peor es que ese espíritu lo impregna todo, desde la familia, donde el hombre es el rey y dictador, que manda sin casi cortapisas sobre la mujer y los hijos, ¿eh? Hasta el Estado, que tú sabes que la Liga Árabe, que son 22 estados, ninguno es una democracia. Sí, sí. Ninguna es una democracia. Entonces eso contrasta mucho con la Occidente. idea de libertad en Occidente. Tal, sí, sí. No, yo esto lo llevo, sí. Y son dictaduras a veces en contra de las élites. Por ejemplo, en el caso de Egipto es un ejemplo que es reiterado. Las élites desde la caída de la monarquía con Nasser y los sucesivos gobernantes hasta el actual, el Sisi, son personas bastante más liberales que la gran masa del pueblo musulmán. Y entonces hay una escena que me gusta mucho, que describe un gran periodista norteamericano, Fareed Zakaria, judío de origen, pero bueno, pero muy buen periodista, bueno, que cuenta las entrevistas de los embajadores con el presidente, los sucesivos presidentes de Egipto. Cuando entregan las cartas credenciales, sistemáticamente los embajadores le dicen al dictador de turno, hoy el Sisi, como he dicho, pero no se podrían abrir un poquito más a la libertad. Y decir, si yo me abro a la libertad, al día siguiente estarán gobernando los más fanáticos islamistas. ¿Es eso lo que quiere Estados Unidos? Claro, con eso... Eso pasó en Irak. Eso pasó en Irak. Eso pasó en Libia. Eso pasa en Siria. Eso pasa en Siria. Eso pasó en Irán, por supuesto. O sea, el pueblo está en las cavernas. Está en las cavernas, está en las cavernas. Está... Bien. Si ya no hablemos de Afganistán, porque ya, eso bueno, ya es un disparate. ¿Sabes lo que me...? Y ahora, viniendo hacia nosotros, a España, ¿sabes lo que a mí me escandaliza de todo esto que estamos hablando? Que el tipo de gobierno que tenemos hoy en día en España, autoproclamado progresista y autoproclamado adalid de una serie de conquistas sociales, no estén diciendo absolutamente nada de esto que está ocurriendo en este Islam, que al revés lo aplauden, porque ahora mismo tú ya ves que están diciendo... Absolutamente. Es algo... Es absolutamente... Es un disparate esto. Frente a algunas... Quien se llame se autodenominan progresistas, que tienen muy poco, ya a la vista está. Evidentemente, evidentemente. ¿No te parece? Que es un escándalo. Si fueron, sí, no, pero es que es muy evidente además el silencio entre atrocidades como la muerte de... Se dice que 200.000 cristianos en Nigeria en los últimos 15 años asesinados por las milicias musulmanas. Sí, sí. 200.000 muertos, 2.000 asesinados. Eso es un informe de la ONU reciente, no es que lo comente fulano mengano. Es un informe de la... No se ha dicho una sola palabra. Ni una. En cambio, si cae una bomba, que a mí tampoco me gusta que caigan, pero bueno, pero si cae una bomba en la franja de Gaza, ya alzan el clamor al cielo, ¿no? Pero, ¿sabes lo que es también una cosa sorprendente y casi te diría que escandalosa? Ese genocidio que están viviendo los cristianos en África a manos musulmanas, ese genocidio no lo está denunciando la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Y es el colmo, es el colmo. Pues pasa? Porque ha asumido ciertos complejos o sea, que es normal que nos maten a los cristianos. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Es lo lógico, que nos maten y andando. Hombre, por favor, es que es un escándalo. Es un escándalo. Ahora vamos a lo que, bueno, a muchas cosas, porque estamos hablando de todo, pero cuéntame una cosa, José Luis, el momento en este momento preciso de la justicia. Encima de la mesa una reforma que pretende hacer este gobierno, con Bolaños a la cabeza. Los magistrados, muchos fiscales en pie de guerra. Han empezado una huelga y han dicho, hasta aquí llegamos, no se puede pasar. ¿Qué pasa con esa qué quieren hacer?
¿Qué es lo que quieren reformar? Y para ello yo te preguntaría, ¿de dónde partimos con la justicia, con esta Constitución del 78? ¿En dónde estamos y hacia dónde nos quieren llevar? Bien, vamos a ver. El principio de separación de poderes es absolutamente esencial. No solo desde tiempos de Montesquieu, que es el que lo formuló, de mucho antes en otros ordenamientos jurídicos. Empecemos ya por, fíjate, el siglo XII, en la Inglaterra de Enrique II, que es el que organiza la justicia inglesa, y considera que, claro, si hay un litigio entre el poder que sea económico, social, político, y un individuo, no puede dirimir ese litigio el propio poder político. Tiene que ser alguien ajeno. Si yo y tú tenemos una disputa, yo no puedo nombrar a quien la resuelva, ni tú tampoco. Tendrá que ser un tercero. O sea, es lógica. Que después, claro, que después se controle a ese tercero para que no se desmanda, para que no se salga de los límites legales, eso es otra historia. Desde luego, quien no podríamos controlar sería ni tú ni yo. Bien. Pero es otra historia, quien controla la justicia. Desde luego, no el poder político, que es el caso este. Yo no quiero parecer franquista aquí, porque no lo he sido nunca, pero tampoco he sido un histérico del antifranquismo, ¿no? No he sido nunca franquista, siempre fui entre liberal y socialdemócrata, o liberal social, así, durante mi juventud, mis primeros años. Pero con Franco sí que la justicia era muy independiente. Es que era curioso, y dependía del ministro de Justicia, pero no se metía jamás en los temas de justicia. Bien es cierto que hay que matizar una cosa. Algunos asuntos muy delicados no los llevaban los jueces ordinarios, sino la jurisdicción militar. Eso es cierto. Pero con la jurisdicción ordinaria no se metía en absoluto. Entonces llega la democracia y se piensa en dotar la justicia de un sistema parecido al italiano, porque es el italiano el que lo inspira, ¿no? Que es la creación de un órgano que administre a los jueces, por ejemplo, si cumplen el horario, si trabajan, si no trabajan, a quién se asciende, a quién nos asciende, tal. Es el órgano de gobierno que aquí se le ha llamado el Consejo General del Poder Judicial. Bien, y se nombra un montón de personas, 21 miembros tiene, a mí me parece excesivo, ¿no? La Constitución, por acuerdo de las fuerzas políticas, establece un sistema de selección de esos 21 gobernantes del Poder Judicial bastante aceptable, bastante aceptable. No voy a meterme en el detalle. El primer fallo terrible es en 1985, cuando con el gobierno de Felipe González se decide modificar la ley orgánica del Poder Judicial, que es la que regula todas estas cosas. Y entonces pasa a ser el poder político el que en definitiva nombra a los miembros del Consejo del Poder Judicial. Los que van a organizar. Se los reparten con el PP. Se reparten el Consejo del Poder Judicial con el PP. Y el PP está de acuerdo. Y el PP, después de mucho protestar, estuvo de acuerdo y jamás modificó esa ley. Bien. O sea, con eso que se ha conseguido, pues politizar la justicia, o sea, que haya jueces espabilados que quieren hacer carrera, entonces se afilian a uno u otro partido y saben que solo así van a hacer carrera, van a ascender, van a llegar al Supremo. Porque los van a colocar tanto uno como el otro partido. En los puestos más apetecibles, incluido el propio Consejo del Poder Judicial, cuyos miembros tienen el estatuto de los ministros. Salario, prerrogativas, tratamientos. Sí. Bien, con lo cual hay bien. ahí una primera... Ya politización verdaderamente, peor que politización, porque un juez que sea político, pues como cualquier persona política, es un necio. O sea, claro, tienes que tener tus ideas. Claro. Pero otra cosa es, que yo me he expresado mal al decir politización, no partidicización de la... Los partidos entran a tomar parte directa en la justicia. Bien. Bueno, y ahora lo que se presenta ya es el descaro supremo. Bueno, otro paso que dio Felipe González, impresionante, y contra el que yo protesté,
y en una conferencia, curiosamente, una persona del PP me contestó que no había que ser tan alarmista, que va, que no, que tal, cual. Fue que 1 de cada 3 jueces, a partir de esa ley orgánica de 1985, serían nombrados a dedo, no por oposición. 1 de cada 3 jueces actuales está nombrado a dedo por el Consejo del Poder Judicial. Bien es cierto que se han metido ciertos filtros y tal cual. En mi tesis doctoral hablo del tema y saco la relación de los 35 primeros jueces nombrados por ese sistema. ¿Cuál era la razón que esgrimía el Partido Socialista para crear esta tercera vía? Pues que los que preparaban oposiciones eran porque eran gentes de posibles para pasarse 3 o 4 años encerrados, estudiando y tal cual. Entonces había que darle entrada a gente sin posibles, gente que hubiese ejercido la abogacía con mérito y tal, y entonces que salvarles la necesidad de preparar oposiciones y pasar directamente. Bien, de los 35 primeros nombrados, constan los nombres en mi tesis doctoral, todos eran personas directamente vinculadas con los dirigentes políticos, sobrinos, hermanos, esposas, de los dirigentes, todos. Esos son los grandes méritos. Después, si buscas el historial, pues era sus méritos a el ser el hermano, el ser el primo, hermano de ser nepotismo. el hijo. Exactamente. Nepotismo. Empezando por el hombre que más clamó por el tercer turno, que entonces estaba en el Partido Comunista, que era Castellanos, no sé si tú te acuerdas de Pablo Castellanos. Pablo Castellanos, que metió, yo no me acuerdo ahora si era la mujer o a la hija, y además uno de los primeros puestos. O sea, fenomenal. O sea, fenomenal. Se lo repartieron todo y se cargaron el principio elemental. De igualdad de oportunidades. Vamos, esto es que tú estás hablando, también lo hace Felipe González y lo admite perfectamente el Partido Popular. Sí, jamás presentó ningún recurso contra eso y cuando, mejor dicho, sí presentó un recurso que fue desestimado por motivos políticos obvios, pero después, cuando pudo modificarlo, no lo modificó. Porque esto se puede modificar con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta. Es decir, este desastre podría haberlo solucionado en un José María Aznar, si hubiera querido, o Mariano Rajoy, si hubiera querido. ¿Hubieran podido cualquiera de los dos revertir este disparate? Sí, o al menos intentarlo, pero es que ni se intentó. Ni se intentó. ¿Y por qué ahora se rasgan las vestiduras? Porque tienen que rasgarse. Porque tienen que rasgárselas. Claro, entonces, la situación actual es todavía peor. O sea, volviendo a la misma payasada, pretenden que no haya, o sea, que la gente entre. Y ahora, por ejemplo, o sea, esto es lo que ha habido hasta ahora, porque luego vamos a tocar un poquito el Tribunal Constitucional, a ver a ti qué te parece, pero es que ahora, de este disparate que tenemos en la justicia, pretenden todavía abundar más en el disparate. Sí. ¿Qué pretenden? Pues que se nombre, vamos a ver, que se concedan becas a los que quieran preparar la carrera judicial, a ver a quién se le conceden las becas. Seguramente después, son los primos, los amigos. Y después seleccionar los partidarios, y después seleccionar a dedo, más o menos, sí, con un comité, una comisión. Tal, o sea, profundizar en el dedo. Profundizar. En la oposición uno tiene que presentarse en público, porque las oposiciones para jueces y para otros cuerpos son en público, defender los temas que salgan al azar, etcétera. O sea, ¿se eliminaría el concepto oposición? Totalmente. Fíjate, llega al extremo de borrar la oposición. Sí. O sea, los jueces entrarían... Yo ahora mismo no sé si en su totalidad o una parte, pero vamos, estamos en lo mismo. Los jueces entrarían... Pues, ¿Y entonces qué garantía tendríamos? La cuestión es que dicen, la cara dura llega a tal punto de decir que es para favorecer a los que no pueden pagarse lo mismo que antes. 3, 4 años o 5 de oposiciones, porque no dispone... muy bien, si esa es la intención, ¿por qué no hacen lo mismo con los inspectores de Hacienda, los registradores de la propiedad, los interventores de Hacienda? No pongo estos ejemplos maliciosamente. ¿Por qué no hacen lo mismo?
Pues por una razón muy sencilla, porque quieren que el nivel sea el máximo, porque son los los máximos auxiliares de los gobiernos, los que recaudan los tributos. Inspectores de Hacienda, esto ya lo diré. Registradores de la propiedad. Claro, esa gente, abogados del Estado. Esos que sean los mejores. Esos que sean los mejores, que son los que defienden los intereses del Estado. Pero sin embargo, los que nos van a defender. Claro, al ciudadano nuestra no garantía importa, del no ciudadano importa, salta por las. Que te juzgue quien puedas. Sí, que ya tengo yo a la Fiscalía de mano para poder intervenir ahí. Y esto es la pieza, es la columna vertebral de esta reforma. Todo lo demás son tonterías. Son tonterías, sí. Eso es la clave. Esa es la clave, sí. Dicen de transferir la instrucción, que es la averiguación de los delitos, como sabes, la instrucción de los jueces de instrucción a los fiscales. Y te saltan con el argumento de que hay países, Italia es uno, en que los fiscales llevan la instrucción. Y a mí me parece bien, e incluso creo que lo hacen mejor que los jueces de instrucción, porque van con otra mentalidad, ¿no? Más inquisitorial. ¿Qué sucede? Que es que en Italia los fiscales se llaman fiscales, pero son jueces, tienen exactamente el mismo estatuto y la misma independencia. Aquí no. Aquí ¿de quién depende la fiscalía? Como diría el presidente del gobierno. Un cuerpo ordenado jerárquicamente, cuya cumbre, el fiscal general de Estado, que puede impartir instrucciones, depende que no depende según la Constitución, pero esto lo han hecho depender. Dice que lo nombra el presidente del gobierno. Pero él ya lo ha dicho muy claro, Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues de él, evidentemente. Y esto, por ejemplo... Entonces, claro, esto de darle la instrucción a los fiscales conservando el estatus actual... Es lo que te iba a decir, conservando el estatus actual. Una aberración total, ya sabemos a quién van a perseguir. Claro, está clarísimo. Está clarísimo. A los enemigos políticos, el que no piense como ellos, eso está muy claro. O sea que esto se está... Entonces, ahí estás hablando, claro, de cosas muy importantes, que es cómo en este momento se ha... Bueno, primero, la oposición, entendiendo por oposición, el Partido Popular podría haberlo frenado. Y no lo frenó en su momento. En su momento ni Aznar ni Rajoy. Tenía posibilidades de frenarlo. Hoy sí. Que no es asegurar que lo hubiera frenado seguro, pero tenía grandes posibilidades de frenarlo. ¿Podría frenarlo, por ejemplo, Núñez Feijóo si fuera presidente, simplemente con una mayoría? Imagínate, un gobierno PP-Vox, con esa mayoría podrían frenar esto. Depende de los ¿O temas tienes que ir a una mayoría cualificada? Es que es lo que iba a decir, depende de qué temas, cómo se encaucen los temas, tal, porque claro, para muchos preceptos es necesaria la mayoría cualificada del 60%, claro. Lo que se llama aprobar por una ley orgánica, no por una ley ordinaria. Pues no está tampoco tan fácil. Pero la reforma del Consejo General del Poder... Pero por lo menos hay que tratarlo, hay que presentar un proyecto, hay que negociar con otras fuerzas y tal, pero es que eso no se hizo. No se hizo nunca. Ni con Aznar ni con Rajoy. Nunca. Entonces se ha dejado hacer todo lo que ha sido desde Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Se les ha dejado hacer en eso y en otras muchas cosas, desgraciadamente. Y claro. Y entonces, ¿y tú no crees? A lo mejor te digo un disparate jurídico, pero cuando ellos hablan muchas veces de tener que hacer una nueva ley, ¿no? Del Consejo General del Poder Judicial y todo esto, mi pregunta es, si la ley en vigor se deroga, ¿no volveríamos a la situación anterior al 85? ¿No tendríamos que plantear una nueva ley? ¿Cabría la opción de derogar y de ponernos en la casilla cero, que era más limpia que la casilla actual? Se deja sin efecto, porque derogar es... Bueno, no supone resucitar. Dejar sin efecto y retrotraernos al 85. Teóricamente sí es muy difícil. Es muy difícil. Porque es que además hay intereses de lo más variado. Claro. Tampoco al PP le desagradan algunas de estas modificaciones, porque cuenta con que el día de mañana sea él el que mande. Y cuando mandas, quieres no te gusta mecanismos de claro, no te gusta tener controles.
Esta Pero colonización esto del Poder Judicial realmente es tremendo. es tremendo, Es lo más grave. pero siendo lo más grave, también es anecdótico en otro sentido, porque el problema no es solo el Poder Judicial, el problema es el órgano que está establecido para controlar las cuentas, el Tribunal de Cuentas, Bueno, también. que está en poder del PSOE en estos momentos totalmente. El Tribunal de Cuentas es un tribunal que juzga si se está invirtiendo el dinero que se cobra con los tributos en los lugares oportunos y de acuerdo con la Constitución, que la Constitución habla de economía. O sea, el gasto público ha de tener en cuenta la economía, o sea, que no se está teniendo en cuenta nada. Pero estamos también hablando de otros órganos de control propia. O sea, ¿qué otros órganos, aparte de la justicia y del Poder Judicial y de todo esto y de la nueva reforma, qué otros órganos han sido infectados por este virus el Banco político? El Banco de España, que es el que elabora informes sobre la situación económica y que orienta o aconseja al gobierno en qué se debe o no se debe de gastar el dinero, las inversiones, y todo eso también está copado por el gobierno. Banco de España. Efectivamente. Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas, el tribunal bueno, no me sale el nombre. El de la competencia. El de la competencia. El Tribunal de la Competencia, que también está totalmente... Sí. O sea, son tres tribunales... Pero más todavía, o sea, el Consejo de Radio Televisión Española, por ejemplo, que es un órgano del Estado, no del partido, y está funcionando como un órgano del partido. Descaradísimo, descaradísimo. Justo antes de salir para aquí, tenía encendida la televisión y estaban anunciando a no sé qué hora otro episodio más, deben de llevar 500 por repetición, que digo 500 o 2000 por repetición, de una serie que se llamaba Cuéntame. Sí. Que lleva, bueno, en Cuéntame, antes que estábamos hablando del trato de los homosexuales, tiene una voz en off temible, que hace comentarios. Y me estoy acordando de uno, que fue la última vez que escuché o que vi ese programa, que decía, porque en tiempos de Franco, así con este tono, sí, en tiempos de Franco se perseguía a los homosexuales. Claro, con esa frase, al jovencito hoy en día se cree que era Franco el que perseguía a los homosexuales. En tiempos de Franco, en Inglaterra y en Francia y en Italia y en Rusia, en China, en Venezuela y en Estados Unidos. En todo el mundo. Pero fíjate cómo te lo encauza hacia un culpable determinado. Era solo Franco, claro, no era solo Franco. Bueno, pues para esas cosas se supone que está la televisión nacional, la televisión pública, para no incurrir en desviaciones para adoctrinar. De adoctrinamiento. Para adoctrinar. Efectivamente. Y para eso hay un consejo regulador de televisión española que es inoperante porque está dominado por el propio gobierno, claro. Bien, pero... Y así hay muchas otras instituciones más pequeñas. Llegamos un poco al Tribunal Constitucional, José Luis. Bueno, ese ya es el Tribunal Constitucional que se está dedicando a enmendar a las sentencias del Tribunal Supremo. Esto no es un disparate. Es totalmente un disparate y habría que estudiar en el futuro si se ha incurrido en prevaricación. Porque, a ver, es que el Tribunal Constitucional está para unas cosas muy concretas. Los que juzgan de delitos y faltas y todo eso son los tribunales ordinarios, es la justicia, no el Tribunal Constitucional que está exclusivamente para salvaguardar la Constitución y que no se vulneren derechos elementales. Vamos a ver, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, por cierto, a manifestarse pacíficamente y sin armas. Dice el artículo, me parece que era el 20 y pico de la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional no puede decir que una manifestación violenta, como fueron las manifestaciones del separatismo catalán, que eso, bueno, es que hay que proteger, es que la sentencia del Tribunal Supremo que los condena, hay que protegerlos porque es que estaban ejerciendo su derecho.
No, mire, eso lo tiene que juzgar el Tribunal Supremo. Usted no tiene facultad para eso más que para decir si se ajusta o no a la Constitución. Por lo tanto, no ¿Cuál puede es el inventar al problema? Supremo. No puede, no puede. ¿Qué sucede? Que como no hay recurso contra eso, contra las decisiones del Constitucional, pues ahí se queda en un conflicto abierto. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y retomamos con lo constitucional. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes y ya, boom, poniendo velocidad de crucero. José Luis, el Tribunal Constitucional, que tú me estás diciendo, para garantizar los determinados derechos, pero no para derechos enmendarle. Constitucionales. Pero es que ahora mismo el Tribunal Constitucional también es se lo han repartido, se lo han repartido entre los políticos, porque los que están ahora mismo no ha sido un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. También. Luego, cuando se trina contra el Tribunal Constitucional, tanto unos como otros, es que son lo mismo. Ahí. Claro, lo que pasa es que en estos momentos son mayoría los que han sido nombrados por el PSOE, o por sus afines, los afines del PSOE, los socios. El Tribunal Constitucional es un invento de un tal Hans Kelsen en la Austria de 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y entonces los jueces, salvo alguno que fue purgado por ser prominente nazi, los jueces estaban formados en la escuela austríaca del derecho, que no tiene nada que ver con la liberal escuela austríaca de la economía, sino muy conservadora, descendientes de, hijos directos del Imperio Austrohúngaro. Y entonces Hans Kelsen temía que siguiesen aplicando una justicia muy rígida, muy
autoritaria y tal. Y para eso se inventa la idea de un tribunal constitucional que pueda corregir la labor de los jueces y de las administraciones públicas, porque todas las administraciones estaban igual, ¿no? Las administraciones públicas en puntos concretísimos, que es cuando se violaba la Constitución. Por ejemplo, en un juicio, si el tribunal había condenado a un señor al que no le había dejado defenderse, Bien. pero no podía meterse a juzgar en si ese señor era culpable o no. Para eso estaba el tribunal, sino en si se le habían respetado los derechos fundamentales procesales. Derecho a defenderse, el derecho a hablar, el derecho a tener abogado, etcétera, ¿no? Pero es que... Y eso es la base de nuestro Tribunal Constitucional. Es la base que se fundamenta en nuestro Tribunal Constitucional. Yo nunca fui partidario de esto, porque simplemente hay que educar a los jueces en este sistema ideológico de libertad y todo eso, nada más. Pero es muy peligroso nombrar a jueces políticos. Y aquí se nombraron a jueces totalmente políticos, que la mayoría no son jueces, son profesores de universidad, es que no son jueces, notables por su sectarismo, la inmensa mayoría no son jueces. Bien. Entonces, ¿tú crees que este Tribunal Constitucional, en este momento, cuando, por ejemplo, dice la última sentencia del tema de Puigdemont y de los catalanes, la amnistía, entonces está diciendo, sí, la amnistía es constitucional porque no se dice que no, no está expresamente dicho que no en la Constitución. Porque no está prohibida por la Constitución. Oye, pero tampoco está prohibida en la Constitución la esclavitud. Pues, por supuesto. Y no deja de ser un disparate, ¿no? Pero está prohibido, por ejemplo, los indultos generales. Está prohibido. Está prohibido en la Constitución. Y claro, ¿qué es una amnistía sino una especie reforzada de indulto general? Claro. Es decir, que se indulta a un montón de gente, una generalidad de personas. Claro, entre el indulto y la amnistía hay una diferencia puramente teórica, porque no lo dice el derecho, que yo recuerde, y desde luego no le establece esa diferencia la Constitución, y es que en la amnistía se olvida el delito. Es una amnesia, como si no hubiese sucedido. No existió el delito. Sí, exactamente, no existió el delito, nos vamos a olvidar de eso. Nos vamos a olvidar. Bien. No es que no existiese, nos vamos a olvidar jurídicamente. En cambio, el indulto sí existe el delito, pero no cumples la pena. ¿Por qué? Por motivos de política, lo que sea. Y entonces, perdona... Tú imagínate que por un error de pruebas o lo que sea, pues condenan a un señor a una pena y después se descubre que, por ejemplo, no es un buen ejemplo, pero pongámoslo como ejemplo, entonces el gobierno puede indultarlo. Mire, usted no va a cumplir esa pena. Bien, pero quedan los antecedentes, en cambio en la amnistía, como se olvida el delito, te olvidas. Pero en el indulto requiere que la persona por lo menos diga que no va a volver a delinquir. Lo que te iba a interrumpir, es decir, tanto el indulto como la amnistía es esencial moralmente, no jurídicamente, pero moralmente es esencial, y así lo recogen todos los tratadistas de derecho penal habidos y por haber, es esencial un mínimo de arrepentimiento o por lo menos la promesa de no volver a hacerlo. Digo yo. Estos ya estaban anunciando, antes de aprobarse el indulto, ya estaban anunciando que lo volverán a hacer. Encantados, además. Encantados. Y están dispuestos a hacerlo y además encantados de haberlo hecho. En segundo lugar, y lo cual es esencial en estos temas de indulto y amnistía, debe de primar, claro, hay circunstancias en que ha de primar el interés del Estado, el interés público sobre las actuaciones penales. Tú imagínate que por no conceder un indulto a una persona, pues tienes una revolución. Pues a veces habrá que indultar a esa persona. Claro. Habrá que indultarla para evitar males mayores. Pero no es este el caso. Este caso es de un descaro tremendo que se ha indultado para obtener los 7 votos que le faltaba al PSOE para que siga de presidente. No es, por lo tanto, un interés del Estado, que es lo que se contempla teóricamente para las amnistías. Es un interés particular de seguir en el gobierno.
del presidente El de presidente gobierno del para gobierno. seguir en él. 7 Es votos. descarado. O sea, eso y ha además precisamente lo reconoció Santos Cerdán ya hace algún tiempo. O sea, antes de saberse todo esto, de empezar el proceso contra el Tribunal Constitucional y tal, ya lo estaba diciendo él. Esto ha sido para conseguir los 7 votos y se han negociado. Sí, se han negociado y ya está. O sea, las 30 monedas de Judas, estos son los 7 votos de estos señores. Y es que no tiene otra historia. No tiene otra historia. O sea, esto es un descaro increíble. Esto es propio de un país bananero. Sí. Con todo respeto a nuestros queridos hermanos de Centroamérica, esto es propio de un país bananero. Y de la Venezuela actual, seguramente. Y de la Venezuela actual. Sí, bueno. Allí no necesitan siquiera esto, ya lo tienen todo perfectamente controlado, ya lo tienen controlado. ¿Tú serías partidario de hacer una reforma y eliminar el Tribunal Constitucional, es decir, dejarlo todo en el Tribunal Supremo? Sí, una sala específica del Tribunal Supremo, sí. Y que en caso de conflicto, para eso está la sala de conflictos de jurisdicciones. Pero eliminar el Tribunal Constitucional. Sí, eliminar el Tribunal, pero radicalmente. Y los jueces tienen que ser profesionales. Completamente. Jueces profesionales. Mira, ¿y qué me dices, por ejemplo, del tema ahora? Bueno, ya hemos hablado de los indultos, hemos hablado de las amnistías, pero ¿y los aforamientos, José Luis? Porque el aforamiento se ha convertido en un blindaje de delincuentes. De delincuentes, sí, efectivamente. Se dice por ahí que hay países en que no hay aforamientos. A ver, Inglaterra tiene muy poquitos aforados, la familia real, y creo, porque no estoy seguro, que el primer ministro y el speaker de la Cámara de los Comunes. ¿Cuántas personas son? Aquí hay miles. Hay miles de Aquí aforados. hay miles. Pero creo que yo el otro día me pareció leer sobre 20.000 aforados, que es que eso no tiene pase en ningún país del mundo. En ningún país. ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible que que es el no aforamiento? A lo mejor el espectador no tiene claro qué es el aforamiento, ¿no? Sí. El aforamiento es que a ti no te va a juzgar, a la persona aforada, no te va a juzgar el juez, te va a juzgar un tribunal especial, una sala del Tribunal Supremo, la sala penal, o sea, no el juez de instrucción ordinario que te toca por suerte, no, unos determinados que han sido preseleccionados por el poder político, claro. Preseleccionados por el poder político. Y estos además te están juzgando, bueno, y además, pero hay otra cortapisa, que es que tienen que pedir el suplicatorio, porque a ti no te pueden juzgar de la noche a la mañana. Eso es otra. O sea, los que se alegran de cómo van las investigaciones de la Guardia Civil y algunos jueces en cuanto a miembros del gobierno e indicando al presidente del gobierno, no saben que es que hay que pedir un suplicatorio llegado un momento para procesar, es decir, para declarar que ya hay base suficiente como para llevar a juicio a esta persona y se inicia una fase procesal determinada, hay que pedir autorización a las Cortes. Claro, ¿quién manda en las Cortes? ¿Quién tiene la mayoría? ¿Y te la dan o no te la dan? Y si te la dan, dilatas. Que yo estoy de acuerdo en que haya ciertas precauciones. Pero tú lo restringirías. Pero claro, pero es que esto no puede ser. Claro. Esto es un disparate. Esto es un disparate. disparate. Entonces, hay muchas cosas que verdaderamente tendrían que haberse modificado en la Constitución. La Constitución nació, a ver, fue una Constitución que tampoco me la pinten como la panacea. No. Es una Constitución un poco de pasteleo para ver cómo podemos ponernos todos de acuerdo. Hay que situarse en el momento. En ese momento. Acababa de morir Franco. Cómo se solucionaba el futuro de España en un momento en que el progresismo en toda Europa, en todo Occidente, parecía que se iba a comer a Europa, ¿no? Sí. Todavía estaba en pie la URSS. Que no es ahora, que está palideciendo todo. Para nada. Los partidos comunistas estaban festejando todos los días nuevos triunfos en cualquier parte de Occidente, y entonces había temor a, si no se cedía en cosas importantes, pues no se pudiese llegar a una paz social duradera en España. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, es el producto de un pasteleo. Sí. Y en este momento, ¿tú qué crees que se tendría que modificar de esa Constitución? Pues yo varias cosas. Empezando por el título de la corona, que habría que darle más relevancia en cuanto a su vinculación con las Fuerzas Armadas.
para que tenga más peso. También habría que dictar unas normas sobre la corona, sobre el comportamiento de la corona. Cuidado. Vamos ahí. O sea, por de ejemplo, tipo de mantenimiento de cierto estatus, de cierto estatus, me estoy explicando mal, de cierta ética, de cierta imagen, que yo no estoy muy seguro de que se esté manteniendo. una pregunta. Defensa de la imagen del ¿Se rey. tendría que eliminar la inviolabilidad del rey? Yo creo que no. ¿Tú Yo crees creo que no? no. ¿Tú la Yo mantendrías? sí, del rey o del presidente de las repúblicas, en las repúblicas Sí. no ¿Tú presidencialistas. eso lo mantendrías? Sí, yo eso lo mantendría, sí. Sí. Sí, sí, porque es la última voz que puede estar, claro, la última voz. Y otra pregunta, cuando hablas con que la al sacarle la el mando efectivo de las Fuerzas Te iba a Armadas, decir. lo han debilitado Es muchísimo. que no tiene el mando efectivo. No tiene el mando es que la efectivo, gente claro. cree que Sí, tiene que el por mando llevar los efectivo. leones, No, no. es honorífico. Honorario, sí, pero sí. no es. No No, es honorario. él no puede Sí, decir sí. en este momento, no lo puede hacer. A eso renunció Juan Carlos. Sí, sí. Porque sí. Franco, en cambio, se lo había Se lo había blindado. dado, sí. Pero lo renunció Juan Carlos. Sí. Y en este Bueno. momento, bien, Corona, Bueno, ¿qué otra sí, cosa? Muchas otras cosas. Primero, había que regular de alguna forma ya en la propia Constitución las bases de la ley electoral. Y la ley electoral modificarla radicalmente. Es que esto es un escándalo. Impresentable que minorías insignificantes a nivel de España, la Generalidad, pueden estar gobernando. Como en los ayuntamientos, sabes que cuando hay un grupo pequeño suele tratar de hacerse con la concejalía de Sí, urbanismo. sí, ¿Por sí, qué? sí. ¡Oh, qué raro es eso! Qué raro, qué curioso. Qué curioso. Bueno, pues eso, esas minorías hay que barrerlas, pero al mismo tiempo también es peligroso barrerlas del todo. O sea, que alguna voz tengan, Pero a lo mejor en el Senado. Para que en el caso... Eso es para estudiar, es que es un tema muy complejo. Pero bueno, muy modificar complejo. esa ley. Sí, Cuando hablan los esa políticos de modificar, unos dicen, por ejemplo, yo lo he oído mucho en el Partido Popular, sí, hay que modificarlo, pero me dicen, pero es que hay que modificar porque la lista más votada tiene que tener un plus. Y yo digo, no, habrá que modificar para que sea a lo mejor una circunscripción única, que tú te tengas que presentar en toda España. Hablo de vascos y de catalanes. Por ejemplo. Porque tú lo que no puedes es, ¿cómo se dice? Preponderar el voto vasco y el catalán, que con un mínimo de gente están controlando los destinos de España, que se presenten en toda España, por ejemplo. Pero de ahí eso no habla nadie. Te dicen, no, lista más votada, y entonces si yo la gano me dan un plus de 50 diputados más. No es eso. Yo creo que hay que ir más al fondo, ¿o no? Sí. ¿O me equivoco? Evidentemente, sí, también es mi idea esa. ¿Verdad? Sí. Y después, pues hay otros preceptos que tenía que estar en la Constitución. Vamos a ver. Yo soy de formación anglosajona. En Inglaterra no hay constitución escrita, empieza por ahí, porque la gente sabe lo que es constitucional y lo que no es constitucional. Lo saben. Que no me vengan con historias, es que la letra de la Constitución dice, mire, no, es que no es eso. En Estados Unidos tienen muy pocos, yo no me acuerdo cuántos artículos, pero tienen, no sé, 15 artículos, ya no me acuerdo. Y nosotros que tenemos ahí un libro entero. Un libro entero, claro. Entonces, no soy partidario de que las constituciones sean muy complejas. Las constituciones tienen que cumplirse en lo esencial y ir a lo esencial. ¿Qué sucede? Que en España, el país que ha sido la patria de la picaresca, pues tienes que regularlo todo, porque si no sale la picaresca española por la espalda y te roba la seriedad, ¿no? la responsabilidad. Entonces, esto, en la Constitución me has preguntado qué otra cosa habría que modificar. Pues yo creo que el régimen de autonomías. Dejarles en solo dos cosas. La economía propia, nada de impuestos ni nada de eso. No, o sea, el fomento de la industria y el comercio y la cultura vigilada para que sea enaltecedora y divulgadora de los bienes culturales propios, pero no en contra del resto de España. ¿Me estás entendiendo? Perfectamente. ¿Y tú por ejemplo, suprimirías parlamentos autonómicos? ¿Qué suprimirías del Estado autonómico, José Luis?
yo dejaría los parlamentos en 15 personas o así, que discutan, suprimiría el poder normativo de las O sea, lo que no pueden autonomías. ser son 17 Ya, estados paralelos. Esto es de risa, como Esto es una broma. miles de políticos y funcionarios, pero muchos miles, además no estamos hablando 1000 o 2000, ¿no? Entre políticos y funcionarios son decenas de miles que no sirven para nada. Vamos a ver, el otro día me ponía un ejemplo. Tú concibes con que en la ciudad tal, que queda muy cerca, haya una oficina de turismo municipal, haya una oficina provincial de turismo, haya una oficina autonómica de turismo y haya una oficina nacional de turismo. Bueno, ¿esto qué es? Por poner un ejemplo. Esto es clientelismo. Esto es el estar para enchufar a gente. Esto es un disparate. Es un disparate. O sea, porque esto tenía, como empezó, se empezó hablando de lo que no estaba mal enfocado, una descentralización del Estado. Claro. Pero nunca. Pero incluso a la descentralización, yo que fui partidario durante tiempo, ahora soy totalmente hostil a la idea de descentralización. ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Por qué? Hay una frase de un gran periodista gallego de La Coruña y amigo mío, Carlos Luis Rodríguez, que me gustó mucho hace unos años. No hay que acercar la administración al ciudadano, hay que alejarlo, porque si no da lugar a los caciqueos más miserables, a la corrupción municipal, al pase del sobre al funcionario de turno. No, hay que alejarlo. ¿Que hay que construir un edificio en Ferrol? Pues muy bien, un órgano central, o como hacen en Hacienda, la Inspección de Hacienda, que es una idea brillantísima, vas al órgano central y le toca al arquitecto municipal de Talavera de la Reina resolver. Pero no a mi amigo Manolo. No mi amigo Manolo. Que va al sobre. Que ya sabemos quién es, que lo tratamos, que tenemos confianza como para insinuarnos o para entregarle el sobre directamente. No me estoy metiendo con los arquitectos, estoy hablando en general. Este sistema autonómico es que ha dado origen al caciquismo más brutal que ya lo quisieran haber tenido en el siglo XIX. Esto es escandaloso. Escandaloso, es una escandaloso. Cosa escandaloso. Y quien como tú y yo estamos poniendo en tela de juicio este sistema, te dicen que no eres demócrata. Sí. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la democracia con la organización del Estado? Claro, es que esto es un disparate. Además, a ver, claro, ahora se está planteando mucho el tema de España es una democracia. Bien. A ver, según que se entienda por democracia. Primero, yo no soy partidario de la democracia total, o sea, que todo el mundo tenga el mismo poder, pues me parece un disparate. No lo sostuvieron ni los demócratas griegos de Atenas, nadie. La democracia tiene que tener unos contrapesos, porque si no, si todo se vota, esto es un desastre. No funciona ni en los cantones suizos, a pesar de que se diga lo contrario, ¿no? Entonces tiene que haber unos contrapesos. Pero es que últimamente, como no hay contrapesos y como se está demostrando por muchísimos trabajos científicos en el ámbito de la sociología política en España y fuera de España, que la inmensa mayoría, según los países, entre el 60 y el 90% de los votantes no saben lo que están votando, sencillamente no lo saben. O sea, votan a tal porque es muy simpático, o votan a Mengano porque es guapo, sí, yo eso lo he oído. Es que Pedro Sánchez es muy guapo. Es que habla mucho, es que tal, es que me saludó una vez. Eso no es mentira, eso es cierto. O sea, muchísima gente funciona de esa forma, ¿no? Y entonces, claro, hay que ponerse un poquito, hay que ponerse en la desconfianza hacia la democracia. Y yo soy demócrata, pero con desconfianza. Bueno, nada más que hay que ver lo que sucede. Bueno, y es que estamos viendo que además hay un adoctrinamiento, porque cuando hablábamos de que la política se mete como un virus o como no, peor todavía, mira, lo voy a decir peor, es una metástasis. La política en este momento ha producido una metástasis en lo que es el Estado. Sí. Entonces lo controla, lo intenta controlar todo. Entonces, ahora mismo, tú dices, es por parte de, por ejemplo, Televisión Española, ¿no?
Oye, está adoctrinando. Es que Adoctrinando un día sí, esa otro también. metástasis ha llevado a que se ha convertido el español, pretenden, en una secta. O sea, pretenden hacernos sectarios, pretenden que no pensemos, pretenden que no. Y fíjate tú todo lo que ha venido del gobierno, ¿qué se les ha llamado tanto a la UCO como a los medios independientes que llevan partiéndose la cara porque hay periodistas extraordinarios y maravillosos, ¿eh? ¿Qué se les ha llamado? Máquina de fango, bilis, Fascistas. fascistas, nazistas, todo lo que no sea el pensamiento único, que es esa especie de cosa que autodenominada por algunos progresismo, que habría que empezar a sacar ese término. término, ¿eh? Pues fíjate tú, entonces ese fango, ese odio, ¿quién inocula el odio? ¿Quién ha estado poniendo fango? ¿Quién está interviniendo todas las instituciones del Estado? ¿Quién no deja respirar y quién atenta contra la libertad de los españoles? Sí. ¿Quién? Sí, no, Precisamente los que estaban llamando todo lo contrario a nosotros. Y ahora, en cambio, ¿sabes lo que dicen? Porque esos manifiestos de periodistas llamando máquina de fango a los que estaban investigando y ahora a la vista está de todo lo que está saliendo, ahora dicen que no se habían enterado. Sí, bueno. Bueno, disculpas, en disculpas hay mucho especialista, ¿no? ¿Verdad? De mal pagado. De mal pagado. José Luis, ¿cómo ves la situación ahora mismo? ¿Cómo que estás? Bueno, ya Vamos nos has a ver, contado de todo, la situación pero para española terminar... es preocupante y muy confusa. Lo peor es que es muy confusa y no le veo fácil arreglo, la verdad. La verdad es que no. Y la general europea, pues se ve que hay fuerzas que están intentando salir a flote, replanteándose problemas, pero también es muy difícil. El líder de Occidente, Estados Unidos, pues puede que recupere algo de su fuerza, porque está siendo muy cuestionado. Yo no soy partidario de Trump en absoluto, pero parece que por lo menos algo de orden está poniendo. Algo de orden está poniendo. Cuando el gran problema de Estados Unidos, y con él, pues de los países que los seguimos, ¿no?, como son los europeos, era la confusión de ideas, mucha confusión de ideas. O sea, el disparate continuo de las universidades norteamericanas de primar a las personas que consideran marginadas. Esto llevaría mucho a hablar, mucho tiempo a hablarlo, sí. Y son terrenos que si no se explican bien son resbaladizos, ¿no? Sí. Pero las universidades norteamericanas, por poner el ejemplo que estaban delirando en la selección de alumnos, sí. Delirando. O sea, prácticamente que decidieron que el más burro era el que más méritos tenía, y que por lo tanto hay que primarlo. Y eso es Harvard. Y eso es Harvard, que era el modelito a seguir por los demás y tal. Las universidades europeas todavía no ha llegado con tanta intensidad, pero está llegando, sí. Hay algunas universidades como la Complutense de Madrid, que ya es un puro delirio, sí. Sí. Pero bueno, hay otras que se conservan más o menos enteras. Esperemos que sigan conservándose enteras. Esperemos que sí. Yo no sé, a ver, bueno, pues, pero mira, siempre se ha dicho que el momento más oscuro de la noche es el principio del amanecer. Entonces, ¿podemos ver luz? Ojalá. Ojalá. La luz siempre vence a las tinieblas. Ojalá. La luz siempre Eso vence. se dice. ¿Y qué me dices de ese búho? ¿Cuándo salía esa cosa tan bonita que me hablaste del nombre? El búho de Hegel, sí, el búho de Minerva. El búho de Minerva, que lo tienen ustedes en este momento, creo que en la central librera a su disposición. Bueno. Ese búho de Minerva que emprendía... Ya salió en Madrid, y tal. ¿Emprendía el vuelo? ¿Cómo era la historia del búho de Minerva? Nunca emprende su vuelo antes de ponerse el sol. La sabiduría no llega a los países y a las personas hasta que no es tarde, hasta el declive. Y entonces nos hace pensar. Nos hace pensar.
claro. Tú nos has hecho pensar, nos has dado Muchas mucha gracias. luz en este programa. Muchas gracias. Ha sido un honor, como siempre. tenerte Desgraciadamente aquí. la luz es la que nos está iluminando y nos está elevando la temperatura a un grado absolutamente imposible ya. José Imposible. Luis, sabes que aquí tienes tu casa. Yo te Muchísimas agradezco gracias, Pepa. muchísimo que hayas estado Muchas aquí gracias. conmigo y espero verte pronto, no dentro de un año. Vale, vale. Cuanto antes mejor, Bueno, muchas porque gracias. nos enseñas muchísimas cosas. Muchas gracias a ti. Gracias. Venga. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben. Hasta el próximo miércoles si quieren.